Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y, más específicamente, de Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema un tanto explosivo. Sí, han leído bien. Vamos a analizar en detalle las supuestas declaraciones del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Un tema que ha estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación y que ha generado una gran controversia entre los fans de ambas estrellas. Intentaremos desentrañar la verdad detrás de los rumores, analizar el contexto y, sobre todo, separar la paja del grano. Pero antes de que nos sumerjamos en este salseo turco, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre noticias de celebridades, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje a través del mundo del espectáculo turco. Vamos a ello. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable. Desde que protagonizaron la exitosísima telenovela, Erkenci Kuş, los fans de todo el mundo quedaron cautivados por su romance en pantalla y, por supuesto, soñaron con que esa magia se trasladara a la vida real. Las redes sociales estallaron con comentarios, teorías y montajes, alimentando la esperanza de una relación amorosa entre los dos. Pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad fue mucho más compleja. Aunque Can y Demet siempre han mantenido una relación cercana y han elogiado su trabajo mutuo, nunca confirmaron un romance. Y a pesar del deseo ferviente de muchos fans, cada uno siguió su camino sentimental por separado. Demet, por ejemplo, se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que acaparó titulares, aunque lamentablemente su matrimonio fue breve, culminando en divorcio meses después. Este hecho, sumado a los rumores, ha añadido aún más leña al fuego de la especulación. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas han comenzado a circular en diversos medios de comunicación, especialmente en plataformas online y redes sociales, una serie de declaraciones atribuidas al padre de Can Yaman, en las que supuestamente critica a Demet Özdemir. Estas declaraciones, que vamos a analizar con cuidado, hablan de supuestas diferencias irreconciliables, de un carácter difícil por parte de Demet y, en algunos casos, incluso se deslizan insinuaciones sobre su profesionalismo. Algunas versiones incluso mencionan una supuesta influencia negativa de Demet en Can durante el rodaje de Erkenci Kuş, sugiriendo que la actriz habría distraído al actor y afectado su concentración. Estas acusaciones, aunque carecen de fundamento sólido, han sido ampliamente difundidas, generando un debate acalorado entre los seguidores de ambos artistas. Por supuesto, estas supuestas declaraciones han causado un revuelo enorme. Los fans de Can se han dividido, algunos creen a pies juntillas lo que se dice, mientras que otros defienden la imagen de Demet a capa y espada. Los fans de Demet, por su parte, han reaccionado con indignación, acusando al padre de Can de difamación y de querer dañar la reputación de la actriz. Se han organizado campañas en redes sociales para apoyar a Demet, denunciando la misoginia y el acoso online. La situación se ha vuelto tan tensa que algunos incluso han llegado a amenazar con boicotear futuros proyectos de Can Yaman si no se disculpa públicamente por las supuestas declaraciones de su padre. Pero antes de que nos dejemos llevar por la pasión y tomemos partido, es fundamental que analicemos la situación con objetividad y nos preguntemos, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Realmente el padre de Can Yaman hizo estas declaraciones? Y si es así, ¿cuál fue su intención? Es crucial recordar que la información que circula en Internet no siempre es veraz y que a menudo se manipula para generar controversia y obtener clics. Lo primero que debemos tener en cuenta es la fuente de la información. La mayoría de las noticias sobre estas supuestas declaraciones provienen de blogs y páginas web de noticias del corazón, muchas de las cuales no siempre se caracterizan por su rigor periodístico. A menudo estas páginas se basan en rumores, especulaciones y fuentes anónimas para generar clics y aumentar su tráfico. Algunas de estas fuentes son conocidas por sensacionalizar las noticias y por publicar información falsa o distorsionada con el único propósito de atraer audiencia. Incluso algunas han sido acusadas de inventar noticias por completo. Por lo tanto, es importante tomar con pinzas toda la información que proviene de estas fuentes y contrastarla con otras fuentes más fiables.
En este caso hemos buscado declaraciones oficiales por parte de Can Yaman o su padre, pero hasta el momento no hemos encontrado ninguna confirmación. Ni Can ni su padre han salido a desmentir o confirmar las supuestas declaraciones. La ausencia de una declaración oficial alimenta aún más las especulaciones y dificulta la tarea de discernir la verdad. Esto, por supuesto, no significa necesariamente que las declaraciones sean falsas. Podría ser que Can y su familia hayan optado por guardar silencio para evitar alimentar la polémica. La estrategia de no comentar puede ser una forma de intentar controlar la narrativa y evitar que la situación se salga de control. Sin embargo, la falta de confirmación oficial nos obliga a ser cautelosos y a no dar por sentado que las declaraciones son verdaderas. Otra cuestión importante a tener en cuenta es el contexto en el que se habrían producido estas declaraciones. Si el padre de Can realmente hizo estos comentarios, ¿cuál fue la situación? ¿Estaba hablando en un contexto privado o público? ¿Estaba siendo entrevistado por algún medio de comunicación? ¿Estaba hablando bajo presión o influencia de algo? ¿Se trataba de una conversación informal que fue sacada de contexto y tergiversada? El contexto es fundamental para interpretar correctamente cualquier declaración. Una frase que se dice en un tono informal y desenfadado puede tener un significado muy diferente si se dice en un contexto formal y serio. Por lo tanto, sin conocer el contexto exacto de las supuestas declaraciones, es difícil saber con certeza qué quiso decir realmente el padre de Can Yaman. Incluso la traducción de las declaraciones, en caso de que hayan sido realizadas en turco, podría ser problemática y alterar el significado original. Además, es importante recordar que las relaciones personales, especialmente las relaciones sentimentales, son complejas y a menudo impredecibles. Lo que vemos en pantalla, en una telenovela, no siempre refleja la realidad. Can y Demet pueden haber tenido una excelente química en Erkencicus, pero eso no significa necesariamente que estuvieran destinados a estar juntos en la vida real. La intensidad de la química en pantalla a menudo se debe al talento actoral y a la habilidad de los directores para crear una atmósfera romántica, y no necesariamente a una atracción genuina entre los actores. Las razones por las que una relación no funciona pueden ser muchas y variadas, y a menudo son muy personales. Puede haber diferencias de carácter, de objetivos, de prioridades. O simplemente puede que no haya surgido una conexión romántica lo suficientemente fuerte. Factores como la incompatibilidad de horarios debido a sus carreras profesionales, la presión mediática y la dificultad de mantener una relación en el ojo público también pueden contribuir al fracaso de una relación. Por lo tanto, es injusto y simplista culpar a una sola persona por el fracaso de una relación. Y es aún más injusto y simplista basarse en rumores y especulaciones para juzgar el carácter o el profesionalismo de alguien. Los fans a menudo se dejan llevar por sus propias fantasías y expectativas, y cuando la realidad no coincide con sus deseos, pueden reaccionar de forma desproporcionada y buscar culpables. Demet Özdemir es una actriz talentosa y exitosa que ha demostrado su valía en numerosas ocasiones. Ha protagonizado varias telenovelas de éxito y ha ganado numerosos premios por su trabajo. Es una profesional dedicada y comprometida con su trabajo, y no hay ninguna razón para dudar de su profesionalismo. Incluso después de su divorcio, Demet ha continuado trabajando arduamente y demostrando su talento en nuevos proyectos, lo que demuestra su profesionalismo y resiliencia. Can Yaman también es un actor talentoso y exitoso que ha conquistado al público de todo el mundo con su carisma y su talento. Es un profesional dedicado y comprometido con su trabajo, y también merece respeto y admiración. Su carrera internacional, que lo ha llevado a trabajar en producciones italianas y a ser reconocido a nivel mundial, es un testimonio de su talento y dedicación. En resumen, la supuesta explosión del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir es un tema complejo y controvertido que requiere un análisis cuidadoso y objetivo. Antes de dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, debemos preguntarnos, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿De dónde proviene la información? ¿Cuál es el contexto? Y sobre todo, debemos recordar que las relaciones personales son complejas y que es injusto juzgar el carácter o el profesionalismo de alguien basándonos en rumores y especulaciones. La cultura del chisme y la difamación en redes sociales puede tener consecuencias devastadoras para la reputación y la salud mental de las personas, por lo que es fundamental ser responsables con la información que compartimos y consumimos. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este análisis les haya resultado interesante y esclarecedor.
Hemos intentado ser lo más objetivos posible y presentarles todos los puntos de vista sobre este tema tan controvertido. Como hemos visto, la supuesta explosión del padre de Can Yaman sobre Demet Özdemir sigue siendo un misterio. No hay confirmación oficial de las declaraciones y las fuentes de información son dudosas. Por lo tanto, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Si es así, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que el padre de Can Yaman realmente hizo estas declaraciones? ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores sobre Demet Özdemir? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre noticias de celebridades, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.